lunes 18 de marzo del 2019. El Evangelio según San Lucas nos hace una invitación muy importante: no juzgar, no condenar y perdonar a nuestros hermanos. Ya que el Señor nos hace ver que si nosotros juzgamos, condenamos y no perdonamos a nuestros hermanos, tendremos por resultado por parte de Dios precisamente esto: seremos juzgados de manera dura, seremos condenados también de manera dura y tampoco seremos perdonados ya que no perdonamos a nuestros hermanos. Y esta es la oración del Padre Nuestro. Quien solamente desarrolla la habilidad para juzgar la vida de los demás y se desentiende de revisar la propia, termina viviendo de una manera autocomplaciente. La recomendación evangélica es una llamada a la mesura y a la prudencia. El argumento principal que nos expone el Señor Jesús es muy sencillo. La interacción y el trato que otorgamos a los demás es garantía del trato que vamos a recibir por parte suya, incluyendo de Dios. Normalmente las personas nos guiamos por el principio de la reciprocidad. El que perdona y muestra empatía por los fallos ajenos podrá esperar perdón y empatía ante sus propias fallas. Y esta es como una regla de tres o una ley natural que a toda causa corresponde un efecto. De la misma forma, si nosotros somos empáticos con nuestros hermanos, recibiremos la misma empatía y comprensión. Y quisiera llevarte a lo que es el análisis de tu conciencia. En lugar de juzgar a los demás, en lugar de condenarlos y no perdonarles, pues sería bueno que viéramos nuestra conciencia, que es la luz del alma. El Señor nos pide que no endurezcamos nuestro corazón. Por eso juzgamos y condenamos a los demás y no los perdonamos. Cada día, de formas muy diversas, Dios nos habla al corazón a cada uno de nosotros. Nuestra oración durante la Cuaresma va dirigida a despertar la conciencia, a sensibilizar la voz de Dios, para así enamorarme de Jesús en esta Cuaresma, que ha sido el propósito de nuestras reflexiones. No endurezcáis el corazón, dice el salmista. En efecto, la muerte de la conciencia, su indiferencia en relación al bien y al mal, sus desviaciones son una gran amenaza para el hombre. Indirectamente son también una amenaza para la sociedad, porque en último término, de la conciencia humana, esto depende del nivel de moralidad de la sociedad. Si nosotros estamos endurecidos en nuestra conciencia y llamamos virtud al pecado y al pecado virtud, pues entonces estaremos contaminando la sociedad. La conciencia es la luz del alma, de lo más profundo del ser del hombre. Y si se apaga, y que se apaga uno, tolerando el pecado mortal, desde luego, y siguiendo viviendo en él, el pecado venial que me lleva al pecado mortal, si soy persistente en este pecado venial, y también me lleva profundamente a cegar mi conciencia cuando yo voy cediendo sobre diferentes momentos de mi vida. Voy cediendo en ver todo lo que puedo ver, en comer todo lo que puedo comer, en pues me cae gordo, en criticarlo. Voy cediendo en mi propia vida y voy acomodándome a la comodidad, es decir, soy más cómodo que la misma comodidad. La conciencia por eso es la luz del alma y viene de la parte más profunda del hombre, y la apagamos, como ya dijimos, y cuando la apagamos quedamos a oscuras. Por eso el Señor nos habla de nuestro ojo. Si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo, todo tu ser tendrá luz. ¿Y a qué se refiere con tu ojo? ¿Solamente al ojo con el que vemos sensiblemente? Se refiere al ojo o a los ojos del alma. Si tenemos llena de luz nuestra conciencia y sabemos percibir lo que está mal y lo que está bien con claridad, tenemos ese don maravilloso del discernimiento, podremos con esa luz del Espíritu Santo escuchar la voz de Dios. Cuando estamos a oscuras podemos cometer todos los atropellos posibles contra nosotros mismos y contra los demás. La antorcha de nuestro cuerpo es por eso el ojo o nuestros ojos. Esta antorcha del alma que es la conciencia, y si está bien formada, ilumina el camino que termina en Dios y el hombre puede avanzar por él. Aunque tropiece y caiga, vuelve a levantarse y seguir adelante. Por eso tenemos que formar nuestra conciencia. Tenemos que leer, estudiar, preguntarnos, acercarnos a los medios, que para eso tenemos la Sagrada Escritura y tanta doctrina y magisterio de nuestra Iglesia, de santos extraordinarios que nos permiten alimentar nuestra fe y con ello nuestra conciencia para iluminarla. Además del sacrificio, de la oración, de la penitencia en la que nos encontramos en este momento de la Cuaresma, y
Desde luego, la práctica profunda de los sacramentos nos ayudarán a avivar nuestra conciencia. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera me confieso? O me confieso poco, o me hago el loco y le doy la vuelta a la confesión. Estemos seguros que no tendremos la habilidad para reconocer nuestras faltas, no tendremos la luz que Dios exige de nuestra conciencia para poder progresar en la vida espiritual. Si quieres progresar en la vida espiritual, tendrás que confesarte con una profunda conciencia contrita y con un profundo deseo de corregir tu conciencia hacia la gracia de Dios. Por eso debemos estar siempre velando y haciendo que nuestra conciencia bien formada no sea una conciencia laxa, es decir, que admite que todo lo puede hacer porque pues todos los demás se les aplica lo de Dios menos a mí. Yo estoy inmune de los mandamientos, de los sacramentos, de las virtudes y todos los demás sí están obligados. Cuán dolorosa, ¿verdad? Tratamos de aplicarnos a nosotros que en una falacia y en una mentira con la que vivimos constantemente. O bien una conciencia sumamente estricta. Bueno, porque no hice esto y no hice aquello, y porque hice esto y hice aquello, con tanta y tanta dureza contra mí mismo, que solamente hay ahí soberbia. Quien ha dejado que su sensibilidad interior se duerma o se muera para las cosas de Dios se queda sin señales y desorientado. Esta es la mayor desgracia que puede ocurrir en el alma del hombre. Hay quienes llaman mal al bien y bien al mal, como ya lo dijimos, o a la virtud le llaman pecado y al pecado le llaman virtud. Esto nos dice el mismo profeta Isaías, que de la luz se hacen las tinieblas y de las tinieblas se hace la luz. Y truecan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto quiso decirnos el profeta para alertarnos y alentarnos, también para cambiar nuestra vida teniendo una conciencia sensible a la gracia de Dios. Jesús compara la función de la conciencia a la del ojo en nuestra vida. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo queda en tinieblas. Ya lo comentamos y pues lo hacemos más patente. Mira pues que no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Cuando el ojo está sano, se ven las cosas tal como son, sin deformaciones, sin sensiblerías, sin subjetivismo, sino con la objetividad de quien debe obrar y hacer el bien. Un ojo enfermo no ve la realidad y la deforma, la hace a su propia medida. Y la persona puede llegar a pensar que los sucesos y las personas son como ella los ve con sus ojos enfermos. Y eso es lo que sucede normalmente en muchas personas que se alejan de Dios. Este alejamiento y endormecimiento de nuestra alma se debe prácticamente a nuestra lejanía con los sacramentos. Cuando una persona practica profundamente los sacramentos, su conciencia se aviva. Y es normal, porque la gracia de Dios está operando sobre la persona. Los sacramentos son los vehículos más tangibles que tenemos de la gracia de Dios. En ellos nos renovamos, en ellos nos consolamos, nos guiamos, recibimos la luz del Espíritu Santo y también la confirmación de nuestra fe. Y por lo tanto vamos abandonando el pecado. La mayoría de las personas que se alejan de nuestra fe católica, de cualquier manera que se alejen, es decir, para no practicar nada o cambiarse de religión a otra religión cristiana o incluso no cristiana, o practicar cultos falsos dentro de las sectas o de otras filosofías extrañas, lo hacen porque no practican los sacramentos, porque no acuden a ellos regularmente y con profundidad. Y por tanto, al no comprender lo que es la gracia de Dios, abandonan la gracia de Dios y quedan presas del pecado, de la confusión, de la vida gris, sin gracia de Dios, del alejamiento de Jesús y de las verdades de nuestra fe. Así que en esta Cuaresma, si quieres enamorarte más de Jesús, habrás de practicar con profundidad los sacramentos. ¿Y qué quiero decir con profundidad? Fíjate bien. Las primeras preguntas te las voy a hacer. Cuando vas a la confesión, ¿haces un examen de conciencia? ¿Sobre los sacramentos, sobre los mandamientos y las virtudes, sobre tus deberes de Estado? ¿O simplemente te formas en la fila y te acuerdas que faltaste a misa o que dijiste alguna mentira y entonces así te formas y así vas a la confesión? ¿Tienes detectada la falta que más cometes? ¿El defecto o el pecado capital en el que más te caes? ¿O no sabes ni siquiera eso porque ni siquiera te conoces y cada vez que se te presenta lo mismo, haces exactamente lo mismo, te caes en lo mismo, como aquel que se tropieza con la misma piedra? Lo que dice la canción, tropecé en la misma piedra.
Tercero, ¿estás consciente de haber ofendido a Dios? ¿O simplemente no lo sabes? ¿O sabes que la iglesia dice que eso es pecado, pero ni siquiera te das cuenta de lo que has ofendido a Dios? ¿Te preparas antes de la confesión? ¿Guardas silencio? ¿Apagas la radio, la tele, el internet, las redes sociales, tu celular? ¿O sigues allí en la cola viendo el celular mientras vas a la confesión? ¿O en la misa? ¿O llevas a alguien que platica contigo toda la misa y de ahí como que dices, a lo mejor me confieso de esta mentirilla que dije, de esta cosa que hice mal, de este trabajo que no entregué, de este dinero que no pagué? Te sales ahí a la mera hora y ya te confiesas y ya te sientes muy, muy tranquilo de comulgar. ¿Y qué te puedo decir de la comunión? ¿Te das cuenta del don que es comulgar? ¿Te das cuenta que ahí Jesús está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Te dispones para comulgar? ¿Sabes que si vas a ir a misa debes guardar silencio, que si unos minutos antes de ir a la misa? ¿Le pides al Señor que te enseñe a valorar la Eucaristía y ser Eucaristía también para Jesús? ¿O no te das cuenta de esto? ¿Qué importancia es la práctica profunda de todos los sacramentos? ¿Qué trascendencia tienen sobre nuestra alma? Son la gracia de luz sólida que recibimos en nuestro ser para alumbrar nuestra conciencia y nuestro ojo, como dice el Señor. Finalmente te diré, ¿lees, te preparas, estudias para ser un buen católico? ¿O simplemente viene el primer testigo de Jehová, el primer hermano separado, y te habla de la Escritura y te menciona los versículos que ni siquiera sabes que son los correctos porque tampoco sabes nada y te deja mareado, tirado, no sabes nada? Por eso te diré para finalizar que debes ser luz para los demás, ser luz responsable, porque tampoco te vas a pasar tirándole a tus hermanos que ya todos se condenaron, que todos son unos pecadores y que si no hacen lo que tú dices que deben hacer, estarán en el infierno al día siguiente. Sé luz para tus hermanos. Ve la modestia de la Virgen. La Virgen no se la pasó diciéndole a todos que eran unos pecadores porque ella no lo era, sino que sirvió, mostró y enseñó qué es ser verdaderamente católico, verdaderamente amante de su Hijo Jesús. Por eso te pido que te acerques a los sacramentos y que practiques las normas de piedad que son necesarias para acrecentar la gracia de Dios y una conciencia luminosa, bien formada y responsable. La oración te ayudará a detectar también estas faltas, estos pecados, estos errores y estas faltas de luces de tu conciencia. Y te dirán en los momentos difíciles por dónde deberás ir, qué camino deberás tomar y cuál es la voluntad de Dios. Jesús lo hizo constantemente. Se alejó en muchas ocasiones para orar y lo hizo todas las noches. Muchas noches se quedó en vela para pedir esas luces del Espíritu Santo, para saber cómo actuar, para hacerlo con responsabilidad y para poder cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Imitemos a Jesucristo y veamos la modestia de Jesús y de María y enamorémonos locamente de ese Jesús maravilloso que nos enseña que debemos ser seres de luz e iluminar con nuestra vida a todos los demás. Dios te bendiga.